Guerra Irán-EU. ¿Qué sucederá en los mercados esta semana? Hola y bienvenido a Escuela de Trading. Yo soy Vincenzo Petrarca, trader independiente y pastor evangélico. Y hoy vamos a analizar de manera profunda y precisa la situación actual de la guerra entre Irán y Estados Unidos. Vamos a ver cuáles son los posibles escenarios, lo que podría suceder esta semana y en las próximas semanas. Y también cómo podremos proteger nuestro portafolio en esta situación. Pero si aún no lo has hecho, haz clic en me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Y también puedes unirte a nuestro grupo de Telegram, un grupo en el que cada día compartimos lo que son las noticias del mercado que en este momento te aseguro son realmente importantes. Luego tenemos una parte dedicada a las acciones, opciones. Tenemos una parte dedicada al Forex, a los ETF peer-to-peer. También tenemos una parte dedicada al mentorship que en este momento estoy regalando. Así que he decidido, como verás aquí en el video que lo explica todo un poco, he decidido regalar mi programa de mentorship valorado en 5.500 euros a una persona en particular. Será un nuevo reto que llevaremos a cabo y por lo tanto el objetivo es encontrar a una persona que pueda hacer visible todo el proceso, incluso su propio portafolio, de modo que sea casi como un reality sobre una escuela de trading. Así que la idea es que tú, si ganas, o quien quiera que se postule y gane, podrá realizar este recorrido conmigo, el programa de mentorship 1 a 1 de forma totalmente gratuita. Y tal como hacemos en nuestra mentorship, yo le proporcionaré todos los indicadores. Le daré todos los screeners, le daré mis estrategias que obviamente no podremos compartir en los videos, pero esa persona podrá utilizarlas, tendrá acceso a mi sala de trading, verá todas mis operaciones y también veremos cómo evoluciona su portafolio. Así que si aún no lo has hecho, si todavía no te has postulado, aquí, dentro del grupo de Telegram, encuentras el video con todas las instrucciones para poder postularte. Y debo decir la verdad, muchos de ustedes ya han enviado el video. He pasado el fin de semana viendo sus videos y me he quedado gratamente sorprendido. Realmente tenemos una variedad increíble de personas que se han postulado, pero todavía hay tiempo. Así que tenemos otras 2 semanas para poder participar. Así que si aún no lo has hecho o si has presentado la solicitud y todavía no has enviado el video, hazlo lo antes posible. Y luego aquí obviamente encontrarán información sobre la colaboración con Maxem, en la que tenemos ventajas respecto a una cuenta normal con Interactive Brokers. Luego tenemos nuestro Copy Trading Shalom, que está funcionando bien a pesar de la situación de los mercados, así como también Salomón y el nuevísimo Eden. Alguien me preguntaba esta semana, ¿Eden no ha tenido operaciones? Sí, estamos yendo con calma por un momento porque son estrategias que utilizamos sobre el oro y por eso intentamos aprovechar al máximo los momentos adecuados. Es posible que haya días sin operaciones en estos momentos difíciles. Pero volvamos a lo nuestro. Guerra Irán-EU. ¿Qué ha pasado entre Irán y EU? Entonces es una situación geopolítica que involucra a estas dos naciones que ya lleva un tiempo en curso, aunque en realidad el ataque fue iniciado por Israel. Por lo tanto, más que hablar de una guerra EU-Irán, se debería hablar de una guerra Israel-Irán. Siempre ha existido esta enemistad entre Israel e Irán desde hace tiempo, y lo que es más importante aún, hay noticias que han sido plenamente confirmadas por los Estados Unidos, aunque no a nivel global, sobre el posible despliegue de armamento nuclear. Irán, que es considerado un estado peligroso para el Estado de Israel, ha desarrollado o posiblemente está desarrollando posibles armas atómicas. Esto podría poner en peligro la existencia real de Israel. Estados Unidos es un aliado de Israel de una manera muy fuerte. Y por eso se tomó esta decisión por parte de Trump de lanzar este ataque. Hubo negociaciones previas al ataque en las que no se llegó a una solución y ahora está este ataque. Ahora, más allá de las razones geopolíticas, surgen preguntas filosóficas e ideológicas. ¿Por qué se produjo este ataque? Algunos dicen que el objetivo principal son las reservas de petróleo, otros dicen que hay otros motivos detrás.
A nosotros como inversores no nos interesan tanto los motivos que hay detrás. Desafortunadamente, tenemos que tomar nota de los eventos que suceden y debemos tomar decisiones para nuestras inversiones. Por lo tanto, este video no pretende en absoluto ser un video político, polémico o que tome partido por uno u otro. Eso no nos interesa. A nosotros nos interesa hablar de inversión, hablar de trading, y por eso queremos entender qué está pasando, qué ha sucedido en estos días, qué nos espera esta semana y qué nos espera en las próximas semanas, para entender cómo posicionarnos de la mejor manera con nuestra inversión y también cómo proteger nuestro portafolio. Esta crisis es obviamente diferente de otras guerras que ha habido. Por ejemplo, hace años comenzó la guerra entre Ucrania y Rusia, que de todas formas influyó en la economía, pero aquí estamos trabajando sobre un punto bastante delicado y de manera particular. El centro del problema tiene que ver con el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es un problema. ¿Por qué motivo? Porque aproximadamente entre el 20 y el 25% del petróleo mundial transita por ese estrecho y sobre todo el petróleo que viaja hacia Europa. Así que nosotros, que somos europeos, somos los primeros afectados por esta posible escasez de petróleo. Esto empujará, como ya está sucediendo, el precio del petróleo muy hacia arriba y sobre todo creará un aumento en el costo de la vida. ¿Por qué? Hoy en día el petróleo no se utiliza solo para los automóviles, ¿no? Sino que se usa para fabricar plástico y se emplea en los transportes. Así que cualquier producto que se transporte en nuestro país se moverá sobre ruedas. Se moverá en vehículos y por lo tanto ese transporte costará más. Esto significa precios mucho más altos. Luego, obviamente, están todos los productos que de todos modos están relacionados con el petróleo, como los fertilizantes, ¿no? Como el plástico. Así que imagina los envases de los productos que están hechos de plástico, también aumentarán. Por lo tanto, se estima que el precio de la gasolina podría superar los 2,60 €, 2,70 € en poco tiempo. El gas podría tener un aumento del 40 a 50%. Se estima que prácticamente los precios al consumidor pueden subir entre un 20 y un 25%. En fin, un verdadero desastre desde el punto de vista económico y sobre todo para los presupuestos familiares, porque los precios suben pero los sueldos seguirán siendo los mismos, al menos durante un periodo inicial. Luego no se sabe cómo reaccionará el gobierno ante este aumento de precios y qué se hará. Por lo tanto, si las cosas no cambian, todo podría empeorar. Ir hacia una recesión económica, hacia un periodo que podría ser bastante largo si este conflicto no se resuelve en poco tiempo. Desafortunadamente parece que Irán se ha preparado bastante bien para este conflicto y que por lo tanto la intención de Irán es llevar a cabo una guerra de desgaste, es decir, prolongar esta guerra tanto como sea posible para lograr que el adversario se canse, que el adversario se quede sin armas, sin fuerzas, y así, de alguna manera, pueda luego encontrar un acuerdo o una vía de salida. Y si esta es efectivamente la situación, es decir, si vamos hacia una guerra de desgaste, significa que se superarán las 4 semanas de las que hablaba Trump. Así que si superamos las 4 semanas de las que hablaba Trump, es decir, si hablamos de 3, 4, 5 meses de guerra, esto significa realmente problemas serios para nuestra vida económica y para nuestro gasto, por lo tanto para nuestra economía en general. ¿Cómo han reaccionado los mercados a todo esto? Y ahora lo vamos a ver, así que vamos aquí. Estamos observando el gráfico del índice S&P 500. Y podemos ver que se ha formado una vela bajista muy clara. Realmente ni siquiera se trata de una vela que podamos considerar como fea. Si la comparamos, por ejemplo, con los momentos en los que aparecieron aquellas tasas, o si simplemente observan qué clase de vela tan interesante teníamos presente en este punto anterior. Mirar, esta otra vela se produjo la semana de finales de marzo, el 31 de marzo, por lo que no fue muy fuerte, probablemente debido a las declaraciones. Sin embargo, cabe señalar que el mercado ha entrado en una posible fase negativa.
Entonces, desde mi punto de vista, desde la experiencia que tengo, estamos al menos en un retroceso del mercado. Por lo tanto, espero que el S&P 500 pueda bajar poco a poco y llegar al menos a un nivel de 6.500. Pero si trazamos Fibonacci podemos calcular. Gracias. Una posible llegada hacia este soporte importante, que está alrededor de los 6.100, 6.150, 6.200. Esto significa que el índice, el S&P 500, desde los máximos, podría perder aproximadamente un 12%. Estas son las estimaciones a corto plazo, así que siempre hablamos de que las cosas, de alguna manera, logren ser gestionadas políticamente de forma activa. De lo contrario, las cosas podrían ir aún peor. Pero nosotros esperamos en el corto plazo una llegada. Vean también cómo el 0,236 de Fibonacci coincide con este nivel que también me da mi indicador, que son los 6.500. Así que en el corto plazo podríamos llegar a alrededor de los 6.500 para luego probablemente empujarnos hacia los 6.150 a 6.200. Después, en ese punto, habrá que ver qué hará la política, entonces cómo reaccionarán los mercados, cuáles serán las evoluciones de esta guerra. Pero yo pienso que los 6.500 los veremos casi con seguridad, muy probablemente veremos los 6.200 y esperemos que ahí nos detengamos. Aquí, ¿por qué? De lo contrario, el próximo soporte sería en los 5.700. 5.700 significa una caída del 20% desde los máximos, así que realmente sería una dura realidad. O en caso de una recesión prolongada, podríamos ver algo similar a lo que sucedió en 2022. En 2022, el precio desde los máximos tuvo una caída de aproximadamente el 27%. Pero sobre todo en un periodo largo, entonces, para empezar a ver una inversión de la tendencia, prácticamente hizo falta alrededor de un año. En realidad más de un año, porque son 371 semanas, 371 días. Así que un poco más de un año para empezar a ver un pequeño cambio de tendencia. Esto significa que la situación podría ser realmente bastante grave y que podríamos estar en un momento para evaluar algunas cosas que hacer, que les diré dentro de poco. Entonces, obviamente hoy tenemos el VIX que ha entrado en una zona, miren aquí, yo he marcado esta zona como una zona de stop trading. Así que cuando llego a esta zona no entro al mercado. Se lo decía también hoy a los chicos. Evalúen bien sus inversiones, los ETF, las cosas que tienen abiertas. Esta semana no entraré absolutamente con ninguna operación al mercado. La semana pasada ya estaba muy atento y casi no entré en nada. Esta semana me detengo. Es más, estoy considerando salir del mercado en varias operaciones. Así que muchas operaciones que quizás ya están en espera las mantengo activas. Estoy considerando salir de alguna que va mal antes de que llegue al stop. Considero una salida parcial o un cierre total de la operación. En fin, empiezo a moverme para gestionar de la mejor manera mi portafolio. Bien, vamos a ver el oro que la semana pasada de alguna manera experimentó una fuerte volatilidad. Así que tuvimos un mínimo de 5.000 y un máximo de 5.400. Así que en una semana el oro se ha movido prácticamente casi un 10% desde el mínimo al máximo. Hoy, esta semana, el mercado abrió en 5.175 y bajó hasta 5.000 para luego volver a subir. Obviamente, en momentos en los que hay periodos de incertidumbre como este, los activos que se ven influenciados positivamente son sin duda el oro, la plata y los bonos del tesoro. Y por ejemplo también estamos viendo cómo está reaccionando Bitcoin y luego veremos lo que sucede con las divisas. También te hablaré de las monedas dentro de un rato, así que por favor escúchame hasta el final, porque esto podría ayudarte a amortiguar las posibles pérdidas. Bien, entonces tenemos oro, plata y la plata que ya se está preparando para una semana positiva. Y luego obviamente tenemos la situación más importante, que es la del petróleo. El petróleo que llegó incluso a tocar los 120 para luego volver a bajar, pero probablemente sea un movimiento temporal. Esta es la vela semanal, pero es la vela de hoy. Así que hoy el mercado abrió en 97 y llegó hasta 120, para luego bajar en este momento a 102. Así que
y hay una volatilidad enorme en el petróleo. Alguien me preguntaba, ¿pero conviene comprar petróleo ahora? ¿Conviene no comprarlo? Digamos que es un poco como intentar agarrar la hoja de un cuchillo mientras está cayendo. En este momento te puedes hacer mucho daño. Así que si tienes una estrategia que se basa en la volatilidad en momentos específicos, entonces, en este caso, sobre todo estrategias con opciones, puede ser un buen momento para utilizarla. O también se puede esperar un retroceso para poder entrar. Depende un poco también de tu visión sobre el riesgo y el rendimiento. Por experiencia propia, nunca entro cuando hay estos movimientos, porque también pueden producirse pérdidas importantes. Basta una pequeña noticia. Por ejemplo, han reabierto el estrecho de Hormuz y ves el petróleo bajar a 60, así que realmente puedes salir muy perjudicado. En este punto, siempre conviene evaluar todo con cautela. Al menos yo actúo así, porque, como decía el viejo Warren Buffett, la primera regla en Wall Street es no perder dinero. La segunda regla es no olvidar nunca la primera. Así que lo primero es salvaguardar nuestro portafolio, sobre todo en momentos tan inciertos y tan volátiles. Por lo tanto, obviamente, los activos que más pueden estar en riesgo son sin duda el Nasdaq, y podemos ver cómo hoy el ETF del Nasdaq, el EQQQ, ya abre con un gap bajista bastante importante, así que el precio también aquí podría experimentar caídas. Miren, aquí están. Ha habido lo que se llama un doble techo, así que una clara señal de un posible retroceso a la baja. Y también aquí nos dirigimos siempre hacia los 580 y luego tenemos los 540, así que ahora nos vamos. Un momento, voy a proceder a mover esto. Lo voy a desplazar con cuidado un segundo por aquí. Vamos a marcar un momento estas líneas de tendencia, entonces tenemos... Esta es una zona de posible soporte. Bien, así que también el Nasdaq y sobre todo lo que son acciones tecnológicas como Nvidia. Así que acciones que son de alto riesgo y alta volatilidad puede ser recomendable de alguna manera tener cuidado y por lo tanto también salir. Bitcoin, obviamente volátil, pero también Bitcoin es visto de alguna manera por algunos como un activo refugio. Ha habido esta caída y mientras no haya un cambio de tendencia, yo recomiendo de todas formas no entrar en Bitcoin. Al menos personalmente no entraré hasta que no vea un cierre claro por encima de los 70.000. Así que si veo un cierre semanal por encima de los 70.000, se puede considerar de alguna manera una posible entrada. Así que hay mucha volatilidad, hay muchas señales complicadas, pero debemos actuar con mucha sabiduría. Si analizamos la situación en estos precisos momentos, en cuanto al mercado del oro, la tendencia se mantiene de manera clara y evidente en una trayectoria alcista. Existe la posibilidad de que en estos próximos días veamos una pequeña corrección técnica, lo cual es algo que podríamos esperar con total seguridad. Pero debemos considerar que lo más probable es que el oro siga manteniendo su firme camino al alza. Si tienes fondos en dólares, vamos a ver las divisas, porque esto es muy importante. Normalmente, cuando hay un evento de guerra, el dólar se fortalece, así que ya podemos verlo frente al euro, cómo de alguna manera se está fortaleciendo. De hecho, puedes ver que el eurodólar ha bajado semanalmente. Si llegara a bajar por debajo del nivel de 1,15, habría comenzado una caída muy fuerte. Esto podría llevar el precio a 1,10 a 1,08. Así que si tienes dinero en efectivo, en dólares, como sucede si trabajas con acciones estadounidenses, con Interactive Brokers, Maxam, con quienes tenemos una asociación u otros brokers, es muy probable que tu portafolio pueda beneficiarse de una caída del euro. Por lo tanto, el euro puede bajar y podría bajar bastante si la guerra se prolonga. Otra moneda que definitivamente puedes considerar es el franco suizo. Si comparas el euro con el franco suizo, puedes ver que normalmente ya hay una señal clara de caída del euro respecto al franco suizo. Sin embargo, en las últimas semanas ha habido una aceleración.
Así que también aquí puede ser importante evaluar una posible entrada en corto. Por lo tanto, si trabajas en el Forex, ahora es el momento de aprovechar la pérdida de fuerza de algunas monedas y el aumento de fuerza de otras. Así que el oro se fortalece, el franco suizo obviamente se fortalece porque muchas personas invierten en francos suizos, ya que sigue considerándose una moneda de reserva importante. Hay una divergencia alcista, así que probablemente habrá un pequeño retroceso al alza hasta llegar a 0,91, 0,90, 0,92, para luego, muy probablemente, retomar la caída hacia abajo. Así que también podemos aprovechar la situación cambiaria. En definitiva, ¿cómo podemos proteger nuestra cartera? Lo primero que siempre digo para proteger nuestra cartera es la diversificación. Si aún no lo has hecho, en nuestro sitio escuelaDeTrading.net puedes descargar gratuitamente la guía sobre diversificación. Solo tienes que entrar, ahí está el enlace. En la descripción de este video te registras y descargas gratuitamente la guía sobre diversificación, en la que te explico por qué es importante y cómo diversificar. Así que lo primero que hay que hacer es diversificar nuestra cartera, que es algo bueno que se puede hacer prácticamente siempre. Por lo tanto, puedes utilizar diferentes activos que estén descorrelacionados de toda la situación del mercado de acciones. Por ejemplo, una buena forma de diversificación que usamos dentro de la escuela de trading es el peer-to-peer lending, que es poco conocido en Italia. Quizás en los próximos días, si quieren, haré un video sobre ello. Así que déjame saber en los comentarios si te puede interesar que haga un video en una plataforma en particular que utilizamos porque usamos el peer-to-peer lending, ya que permite obtener ganancias bastante estables. Así que alrededor del 10 al 12% anual, independientemente de las condiciones del mercado de acciones. Por lo tanto, es algo que da muy buenos rendimientos, considerando que está diversificado, así que tienes una diversificación respecto al mercado de acciones, tienes una entrada estable, una entrada constante. Y yo lo digo a menudo, en los años que he pasado usando el peer-to-peer lending, muchas veces me ha ayudado a estabilizar la cartera en momentos justamente como este. Así que he visto varias crisis, la del COVID, las distintas crisis que hemos podido tener en los últimos 20 años. Prácticamente las he vivido y puedo decir que en muchas ocasiones el peer-to-peer lending me ha estabilizado la cartera. Por eso yo sigo utilizando el peer-to-peer lending. Y también les recomiendo a los estudiantes que estudien el peer-to-peer lending y que destinen parte de sus inversiones a este tipo de plataformas. Así que esta puede ser una buena forma de diversificación, al igual que otras formas de diversificación como los bonos del tesoro, los bienes raíces, en fin, hay muchos y muy variados activos diferentes que podemos considerar para diversificar bien nuestro portafolio. También los ETF monetarios, de los que quizá podamos hablar en algún video, que son ETF que puedes retirar en cualquier momento y que de todas formas rinden aproximadamente un 3% anual y por lo tanto te pueden ayudar en el tiempo que tengas disponible. La liquidez te permite no perder dinero, sino ganar. Así que lo primero es la diversificación. También hay que revisar nuestro portafolio, recortando sectores que pueden ser muy riesgosos, como el sector tecnológico del que hablábamos, y tratando de introducir empresas de sectores como por ejemplo el sector petrolero, empresas de sectores defensivos como el sanitario, sectores defensivos como bienes no perecederos, bienes duraderos, en fin. Podemos buscar esos sectores, empresas específicas que en momentos de crisis normalmente siguen adelante. La segunda diversificación puede ser la de utilizar, si no lo ha hecho ya, oro, plata y divisas, como el franco suizo que hemos visto. O también el dólar, que puede ser bueno considerar y es bastante sencillo ya que es liquidez. Basta, sobre todo si tienes Max, con hacer la conversión de divisa y ya está, así que automáticamente ganarás con la diferencia de cambio. Y la otra cosa es, por ejemplo, utilizar otras formas de cobertura. Una forma de cobertura puede ser la de los ETF inversos. Los ETF inversos son los ETF que en el momento en que el mercado va a la baja, ellos suben
esta forma de cobertura es muy peligrosa. Yo no los recomiendo realmente porque son ETF muy volátiles y arriesgados. Y sinceramente prefiero utilizar las opciones financieras, por ejemplo, mediante la adquisición de puts. Periódicamente, para cubrir la propia cartera, utilizar instrumentos de covered call para generar ingresos independientemente de cómo se muevan las acciones, así que esto se vuelve fundamental en este momento. Para mí, el uso de opciones para poder salvaguardar de alguna manera la propia cartera o incluso aprovechar y ganar con el aumento de la volatilidad. Otra cosa que podemos hacer es reducir el margen, reducir el apalancamiento. Entonces, si utilizas margen o utilizas apalancamiento, considera la posibilidad de reducir tu operativa y así dejar más margen libre y más apalancamiento disponible. En estos periodos, si hay movimientos importantes, podrás ver que el broker te escribe, te llega una carta y te dice: mira, te reduzco el apalancamiento, te reduzco el margen, porque existe el peligro de que realmente el mercado pueda moverse y las cuentas puedan quemarse. Por lo tanto, normalmente, con el margen en opciones, por ejemplo, no utilizamos un margen alrededor del 60 a 70% como máximo, precisamente porque sabemos que pueden ocurrir movimientos que hagan aumentar la necesidad de margen en un 20%. Así que teniendo un margen alrededor del 60%, como mucho, puedes encontrarte con un margen comprometido del 80%. Pero en estos periodos les digo a mis estudiantes, reduzcan aún más el margen. Así que nos mantenemos con un margen alrededor del 30, 25, 40%. De esta manera tenemos un margen de seguridad mayor para evitar margin calls. Y luego trata de gestionar bien el riesgo. Así que observa bien tu portafolio, trata de diversificarlo, utiliza efectivo, pero también revisa los stop loss. Así que trata de identificar si hay empresas que son muy riesgosas. Quizás puedas tener stop loss colocados de manera diferente porque puedes considerar que puede haber movimientos bastante importantes, pero si tienes liquidez disponible también podrías aprovechar las oportunidades que se presenten hacia el final de todo este periodo. Así que el momento es particular, el momento es difícil, se prevén problemas. A nivel general y macroeconómico es bastante importante, pero si gestionamos bien nuestra cartera, si diversificamos, si de alguna manera también logramos elegir las empresas correctas, incluso podríamos obtener una excelente ganancia en un momento tan difícil. Bien, obviamente déjenme saber en los comentarios qué piensan, cuéntenme cómo están protegiendo su portafolio, no se olviden de hacer clic en me gusta, suscribirse al canal, activar la campanita y no olviden participar en nuestro desafío de mentoría para que también ustedes puedan aprovechar esta oportunidad de tener mentoría gratuita. Seleccionaremos durante el próximo mes, después de la primera selección, a algunas personas con las que haremos videos y luego continuaremos seleccionando. Haremos una selección aún más específica hasta elegir al ganador. No se necesita una persona especial, como siempre digo, estoy buscando a alguien que, sobre todo, sea una persona real. Por eso es importante que puedas escribir en la prueba que hacemos. Completa tus datos económicos, tus posibilidades económicas reales, tus conocimientos económicos y tus inversiones reales. De esta manera podremos evaluar mejor toda tu persona y así la posibilidad de que participes en este gran evento. Bien, entonces por este video podemos detenernos aquí. Por favor, cuiden su cartera, no se dejen sorprender desprevenidos. Nos vemos en un próximo video. Un saludo de tu pastor.